A mi familia que están escondidos, a Laila, a Piedad y Liliana, muchas gracias por la hospitalidad, por abrir las puertas de tu casa. Muy amable, gracias. Y también quiero dar un poquito de gracias a mi amigo Tito. Que me ha enseñado mucho. Y quiero compartir una historia con ustedes que él me ayudó en la redacción y en la ¿cómo se llama? La fuente de la historia también. ¡Ay, qué fuente! ¿Qué fuente es? Increíble. Es una historia, tengo que sentarme. Generaciones tras generaciones, los adultos de la comunidad quisieran transmitir sus valores a los jóvenes, digamos, patojos, a quien no les importaban los deseos de sus padres, digamos, los viejos. Los jóvenes quieren hacer cualquier cosa que les interesaba. Normalmente no eran las mismas cosas que les interesaban a los adultos, por supuesto. Un método de transmisión que ha funcionado más o menos bien tras de las miles de generaciones es el recontar de los cuentos, las historias y las leyendas. Mitos tienen el poder de ser real y surreal al mismo tiempo. Esta cualidad misteriosa, este poder de embrujar a los sueños de los niños y los adultos, no permite alguna oposición y insiste en que creas. Sencillamente, las leyendas tienen un poder irresistible. Y por eso, ahora, yo les recuento una historia. Un día, había una tormenta, la más grande tormenta en la memoria de la gente que vivía en esta región de Guatemala, llamada la Costa Cuca. ¿Y por qué se llamaba la Costa Cuca? No entiendo, porque todavía es una región de pura montaña, pero nadie podía recordar por qué es la Costa Cuca. Pero por cualquier razón, ese era el nombre de esta región. Lo más importante para nuestra historia era que este día llovía mucho y había aire muy fuerte. Muy fuerte. Y nuestro protagonista, Augusto, se llama Augusto. Augusto. No es Tito, es Augusto. Pon atención, es Augusto. Acabo de trabajar en la escuela de la montaña y con dos compañeros subió en pick-up para Colomba. La calle estaba llena de hojas y ramas y todo eso. Y la lluvia, y por la lluvia el conductor no podía ver más de unos metros adelante. Eran las 5 de la tarde y el sol rápidamente se ponía. Augusto, cansado, pero muy alerta, estaba pensando en su nene que estaba con sus abuelos en Colomba. Quería mucho estar en casa ya. Pero, cerrando una de las curvas intensas que constituían esta carretera de la montaña, él vio un árbol enorme que de repente se cayó. El conductor frenó. Y gracias a Dios, se detuvo antes de chocar con el tronco que bloqueaba completamente el camino. No podían pasar, por supuesto. Y el conductor y sus dos amigos decidieron regresar a la escuela para quedarse allá por la noche. Era una buena idea. Pero Augusto, nuestro protagonista, no podía regresar, necesitaba ver a su hijo. Y entonces les dijo adiós. Y
empezó a caminar a pie por la noche oscura y tormentosa. Había caído la noche. Agosto no podía ver nada. En las montañas no había luces. Tenía que buscar la orilla de la calle con sus pies paso a paso. Sabía que le faltaba solo 5 kilómetros a Colombo, pero por la oscuridad completa y la lluvia incesante se confundió. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y con esta pregunta, un diluvio de preguntas le vino a su cabeza. ¿Qué era aquel ruido? Era pájaro. Son insectos. ¿Qué son las sombras adelante? En ese momento, Augusto empezó a recordar las leyendas de su juventud. Una grieta se abrió y a través de ella fluyeron las memorias tenebrosas. Recordó la imagen de un hombrecito. Un hombrecito. ¿Conoces este hombrecito? ¿No? Es un hombrecito que lleva un gran sombrero. Un gran sombrero que casi lo tapa todo. Y debajo de ella están sus zapatillos de charro y sus espuelas de plata. Este hombrecito se llamaba Sombrerón. Sombrerón, sí. Sí, la familia. Más tenebrosos todavía. El Sombrerón vino a un pueblo con sus mulas. Cuando empezaba el crepúsculo, él cantó sus canciones enamoradas para embrujar a las chicas del pueblo. Sombrerón las hipnotizó con sus canciones. Una cuerda, por favor. Los luceros en el cielo caminan dos en dos. Así caminan mis ojos cuando voy detrás de vos. Cuando él visitaba, todo le parecía más hermosa a una chica. Pero si ella lo seguía, la llevaba a su cueva en la montaña y nunca podía volver. Pero Augusto, nuestro protagonista, no era chica y por eso le tocó que no tenía que preocupar con este sombrerón. Pero la lluvia y el aire seguía yendo fuertemente y le hizo pensar en las lágrimas y los gritos de la Llorona. Con pelo larguísimo y un vestido blanco, la Llorona. La Lloroni. La Lloroni, sí, discúlpame. ¿Tu tía tal vez? La tuya. La Llorona siempre está caminando por los bosques, lamentando la muerte de sus hijos. ¿A dónde están mis hijos? Además, la Llorona es capaz de atraer a los hombres. Su atracción es su belleza y también su lamentación. Sus gemidos contienen una nota irresistible. ¿Dónde están mis hijos? Vengan conmigo, hombres. Los hombres salen de sus hogares a la medianoche para seguirla hasta que la encuentran. Pero cuando la encuentran y tratan de ver su rostro, se espantan porque a ella dice la gente que le falta la cara. No
en mi nariz, en mi boca. Tita perla. ¿Dónde están mis hijos? Y por supuesto, nuestro protagonista tenía mucho miedo. Y de repente se dio cuenta de un ruido extraño que venía del bosque. Un ruido muy extraño. ¿Qué es? ¿Qué es ese ruido? Sonaron cadenas. Este sonido le dio mucho miedo porque le hizo recordar en el fantasma llamado Juan. Juan no, dice la gente. Es un ser que existe y no existe. Existe sin existir. Fue un bandido romántico, robando de los ricos y dando el tesoro a los pobres. Pero él vendió su alma al diablo. Y por eso era representante de lo malo. Dice la gente que al principio se ve como un ser humano, como una barba, y con su caballo y botas de oro. Pero cuando está cerca de su cuerda, cambia su apariencia a un animal infernal. Para comerte mejor. ¿Cómo te puedes imaginar? Él empezó a correr. Nuestro protagonista, corriendo. Corre. Tiene mucho miedo. Estoy corriendo. Bueno. Completamente remojado. Él corría hacia su casa, por las sombras de la calle, a través de las leyendas peligrosas de su niñez, su juventud y su madurez. El momento que la esperanza estuvo a punto de apagarse, él vio una luz. Había vuelto a la luz de civilización de Colombia, en que una persona podía caminar sin preocupaciones, sin encontrar la llorona, Juan no, y el sombrerón. Reflejando yo, creo que recontamos las leyendas para recordar los peligros que siempre existen en las partes oscuras de la vida. Tal vez el recontar de las leyendas pueda alumbrar nuestra oscuridad y abra el camino a nuestro hogar, donde nos ha esperado un niño que tiene muchos sueños. Duérmete bien, ustedes. Buenas noches.